Hola de nuevo, yo soy Ugesaurio. Estamos haciendo otro problemita del día. Estamos haciendo el del lunes 19 de febrero del 2024. Si quieres, puedes ir a patreon.com/Ugesaurio. Esa es la mejor manera en la que puedes ayudarme, apoyarme en esto de los problemitas. Pero si lo que quieres es alguien que te ayude a ti, este video es una muestra de la clase de cosas que hacemos en los talleres de Olimpiada de Karma. Si sientes que necesitas ese empujoncito para poder pasar la etapa estatal, llegar al concurso nacional y que te vaya muy bien, creo que podemos ayudarte. Entonces, si te interesa, mándanos mensajito y vamos al problema. El problema es del examen final de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas 2019, problema 4. Ese año fue un examen de 8 problemas, entonces este sería el más difícil del día 1. Dice, ¿de cuántas formas distintas se puede construir una figura como la que se muestra abajo a la izquierda, usando fichas como las dos que se muestran al centro de la figura? Entonces, queremos usar estos rombitos y triangulitos. Las fichas se pueden girar o voltear como se desee, y aquí se muestra una forma de construirla. Es un examen de cierto modo estándar, un problema en donde pues tienes que llenar una figura con fichas. Las reglas normales aplican, no se pueden salir, no se pueden encimar, no pueden quedar huecos vacíos. ¿Sale? Lo que puede llamarte la atención rápidamente es que pues la figura está como que un poco extraña y podría ser tu primer impulso tratar de encontrar algunos ejemplos de cómo llenar esta figura. Lo que pasa es que son muchos. Al final creo que son 570 y tantitas maneras de rellenar esta figura. Entonces, tratar de hacer ejemplos visuales no nos va a llevar a ningún lado si no tenemos una estrategia. Y entonces, lo que vamos a hacer, la estrategia que vamos a usar aquí para resolver este problema, se llama recursión. ¿Ok? eh, Vamos a tratar de obtener información a partir de casos más simples, pero vamos a usar esos casos más simples y construir una regla de cómo con los casos más simples hacemos los siguientes casos, de manera que los cálculos en realidad van a ser mínimos. Y ese primer paso de pensar en casos más simples creo que puede tener muchísimo sentido para ti y para cualquiera. La pregunta es básicamente si tuviera que llenar ¿cómo parto esta figura en figuras más simples? ¿Sí? Entonces, cuando estamos haciendo esto en el contexto de recursión, lo que queremos son no solo figuras más simples, sino figuras que se parezcan entre sí, de manera que puedas decir que es como que una es el siguiente nivel del que sigue. ¿Sí? ¿Cómo podríamos llegar? ¿Cuál sería la observación que puedes hacer de cómo sería un caso más simple? Pues, si te fijas, esto tiene una estructura así como una especie de coronita, pero al final está mochada. Entonces, una estructura similar tendría que tener un pico menos, que es todo esto menos, pero también estar mochada. Entonces, eso de ahí sería la misma figura, pero pues uno menos, ¿sí? Entonces sería así para acá, y entonces borro y borro. Entonces, esta figura de aquí, de cierto modo, es como el mismo problema, pero un caso antes, ¿no? Entonces, las figuras tienen la misma forma y sí hay una manera sencilla en la que vemos cómo pues de una pasamos a otra, ¿no? Entonces, nos gustaría que nosotros pudiéramos usar esta figura para contar las maneras en que vamos a llegar a esta figura, porque no es tan difícil. Si nosotros tenemos esta figura, para obtener la que sigue, lo único que tendríamos que hacer pues es pegarle justo la parte que acabo de borrar y que probablemente debía haber guardado en un intento de hacer que mis videos sean un poco más cortos de lo que son. La, 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 la. Entonces, esto lo puedes ver de manera más o menos sencilla. Si tú supieras las maneras de llenar esta figura, y las maneras de llenar esta figura, entonces
Eso te da en gran medida las maneras de llenar esta figura de acá. Y esta de aquí es muy simple. De hecho, es como que el caso más pequeño de esta. Esta de aquí, pues en realidad solo se puede llenar de tres maneras distintas, ¿no? Que es, eh, pues si uso el rombo aquí, si uso el rombo aquí, o si no uso un rombo. Entonces hay tres maneras de llenar esta pieza que se le pega. Y entonces ya tenemos la primera parte de la regla recursiva. Si nosotros sabemos las maneras de llenar este, para agregarle este cachito, el conteo lo que hace es multiplicar por 3. ¿Sí? Sería todo. Por supuesto. Bueno, no sé si por supuesto. Pero resulta que este problema no es en realidad tan simple. Y es parte del chiste, ¿no? Entonces tú podrías darte cuenta que esta no es la única manera, es decir, llenar esta figura y pegarle esto no es la única manera de obtener una figura como esta llena. ¿Por qué? Pues porque podría ser que lo último que tú hiciste fue eh, pegar, ¿quién quiero? ¿Dónde está? Aquí. Pegar este rombo. Entonces, si le pegas exactamente este rombo, esta figura, una manera de llenar esta figura en donde se usa este rombo, no se está contando de la manera de acá. Entonces necesitamos también contar esas. Lo que pasa es que hay mucho aquí que de hecho ya está pues hecho, ¿sí? Entonces para no perder la cantidad de puntitos, lo que tendríamos que hacer, o sea, la otra construcción posible es llenar esta figura y después pegarle una figura como esta. Entonces vamos a hacer algo parecido. Esta figura, ¿de cuántas maneras se puede llenar? Y fíjate que ese rombo es obligatorio, porque ese rombo es lo que distingue las maneras de llenar en el caso de arriba de las maneras de llenar del caso de abajo. Eso es lo que hace que sean casos completamente independientes. Y ahora lo que tenemos que hacer es llenar esta figura, y pues de hecho solo hay dos. Porque ese está obligado, pero no es el único. Este también está obligado. Y entonces hay dos maneras de llenar. O dejamos este así como está con un solo rombo o lo partimos en dos triángulos. Quiere decir que ya prácticamente tenemos la regla recursiva construida. Necesitamos las maneras de llenar este y vamos a multiplicarlo por dos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que este problema de aquí, que podríamos llamarle coronita 5, se resuelve casi trivialmente si podemos saber cuánto es coronita 4 y cocodrilo, cocodrilo 4. Le estoy llamando 5 porque tiene 5 picos, 4 porque tiene 4. ¿Sí? Pero ya tenemos resuelto coronita 4 de cierto modo, ¿no? ¿Cómo vamos a resolver coronita 4? Coronita 4 que es así, pues lo que requiere es como que un coronita 3 y algo así, ¿no? Entonces,
Y estos números también desaparecen. Para resolver coronita 4 necesitaríamos simplemente saber cómo se hace coronita 3 y cómo se hace cocodrilo 3, porque las partes que se siguen agregando son las mismas. A coronita 3 le tendría que pegar esta cosa que se puede llenar de tres maneras distintas y a cocodrilo 3 le tendría que pegar esta cosa que se puede llenar de dos maneras distintas. Esto es una regla recursiva, ¿sí? Ya tenemos la regla recursiva para las coronitas. Ya sabemos que eh, necesito otra. Es que les puse coronita y cocodrilo. Al cocodrilo le voy a cambiar a montaña para tener dos letras distintas. Y entonces ya sabemos que coronita 5 es coronita 4 por 3 más montañita 4 por 2. Pero ya sabemos cuánto es coronita 4. Coronita 4 es coronita 3 por 2 más montañita 3 por 2. Perdón, dije por 2, era por 3. Y entonces ya sabemos cuánto es coronita 3 también. Es coronita 2 por 3 más montaña 2 por 2. Y ya sabemos cuánto es coronita 2, que va a ser coronita 1 por 3 más montaña 1 por 2. Y ya sabemos cuánto es montaña 1, porque digo coronita 1. Coronita 1 es básicamente esta figura. Entonces este tiene 3. Este de aquí vale 3. Ya tenemos la regla recursiva para las coronitas. El problema es que necesitamos también la regla recursiva para los montañitas, o si no, tendríamos que ponernos a calcular todas las montañitas manualmente. Pero eso es justo lo que queremos evitar. Queremos que la parte en la que hacemos cálculos sea la más limitada posible. Se cerró esta cosa, entonces voy a pausar. Explotó esta cosa. Eh, entonces, pude haber regresado a grabar hasta que esto estuviera listo, pero ¿qué tiene? Entonces, estábamos trabajando con esto. Nos falta la regla recursiva para las cosas que ahora llamamos montañitas. Entonces, tenemos que tratar de pensar, lo mejor sería, pues no, o sea, ya nos inventamos que los montañas y los cocodrilos y los no sé qué. Nos gustaría ver a partir de qué figuras podemos construir la montañita. Idealmente, las únicas que quisiéramos que fueran, pues es otra montañita, pero más chiquita, y quizás otra, ¿cómo se llama? Otra coronita, pero más sencilla. Y como que sí, ¿no? Ay, debí haber hecho primero. Porque si aquí volvemos a trazar esto de aquí, pues como que sí podemos obtener montañitas a partir de coronitas, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es pegarles algo como esto. Y esto queda fabuloso porque esta de aquí es la montañita 3, digo, la coronita 3. Entonces, si la montañita 4 se obtiene a partir de la coronita 3, estamos yendo en el orden adecuado, estamos reduciendo todas las cosas. Y a las maneras de llenar la coronita 3, lo único que tendríamos que hacer pues es pegarle una de estas cosas, que de hecho solo tiene una manera, entonces es por uno. Ahora, quisiéramos ver si también es las maneras de meterle una... ¿Cuáles no estamos considerando en el acomodo? Pues las mismas, justo las que vienen de... Es casi lo mismo. Las que vienen de haber tenido un rombo aquí acostado, estas no pueden venir de coronita 3. Entonces, ¿de dónde vienen? Pues tienen que venir de, de montañita 3, ¿sí? Y entonces, montañita 3 sería como algo así. ¿Qué necesitamos para montañita 3? Pegarle coronita 3, convertirla, perdón,
Déjenme repito. ¿Qué necesitamos para que montañita 3 se convierta en montañita 4? Dejen, termino de dibujar. Montañita 3. Esta es montañita 3. ¿Qué necesitamos para que sea montañita 4? Pues pegarle esta cosa de aquí. Pero acordamos que la cosa que las hace casos independientes es que este rombo esté obligado. Si este rombo se puede partir en dos, ese caso viene de acá. Entonces, esta pieza está obligada así como está, que quiere decir que esto de aquí otra vez solo tiene un por uno. Y entonces ya dedujimos, porque tendría que seguir siendo lo mismo, ya dedujimos la regla recursiva también para las montañitas. Montañita 4 es simplemente coronita 3 por uno, o sea, coronita 3 más montañita 3 por uno, o sea, montañita 3. Y entonces, pues montañita 3 va a ser coronita 3, coronita 2 más montañita 2. Montañita 2 va a ser coronita uno más montañita uno. ¿Y quién es montañita uno? Pues es esta cosa de aquí. Y esta cosa de aquí es montañita uno. Tiene un solo pico, tiene esa forma que le había dado ganas de decirle cocodrilo. Esto es montañita uno. Montañita uno tiene una sola manera de llenarlo. Entonces ya conocemos que este valor es uno. Ya sabíamos que este valor es 3. Y entonces ya viene la diversión recursiva. ¿Sale? Fíjense que estamos haciendo cero, pero absolutamente cero dibujo. De hecho, los dibujos que estoy haciendo, los estoy haciendo más para tratar de explicar didácticamente que para otra cosa. Estamos haciendo cero llenado de figuras, ¿sí? Todo lo que estamos tratando de hacer es ver cómo se reduce, cuál es la regla que efectivamente reduce este problema en problemas más simples. Y esas reglas son las reglas recursivas. Lo único que necesitamos, tenemos la regla recursiva para las coronitas y la regla recursiva para las montañitas. Y una vez que conocemos los valores más básicos, que fueron triviales, coronita uno fue trivial y montañita uno fue trivial, una vez que conocemos esos valores, el resto es solo meter los números, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Pues montañita 2 es 3 más uno, que son 4. Necesitamos, ya sabemos que coronita 2 es 3 por 3 más uno por 2 son 9 y 2 son 11. Ahora necesitamos para coronita 3 necesito coronita 2 que ya lo tengo y montañita 2 que todavía no. Ah, que sí, que ya. Entonces, coronita 3 va a ser 3 veces 11 más 2 veces 4 que son 33 y 8. Esta parte me la turbo. Podría saltar sobre todo porque me voy a equivocar. Y para coronita 4 necesitamos montañita 3 que todavía no la tenemos. Entonces vamos a calcular. Montañita 3 es coronita 2 que son 11 más montañita 2 que son 4 estos son 15. Entonces ya podemos calcular coronita 4. Coronita 4 es 3 veces coronita 3. 3 por 41 más 2 veces montañita 3. 2 por 15. Esto es 123 y esto es 30. Espero que estos sean 153. Para coronita 5 necesitamos montañita 4 que todavía no lo tenemos. Entonces vamos con montañita 4. Es coronita 3 que fueron 41 más montañita 3 que fueron 15, 56. Entonces ya estamos a punto de terminar el problema. Y cambié de color, perdí mucho tiempo. Coronita 5 es 3 veces coronita 4, 3 veces 153, más 2 veces montañita 4, 2 veces 56. Esto es 112, 112. Esto es 459, ¿no? Son 459. Y esto es
560, 71. Entonces, prácticamente imposible que resuelvas esto tratando de hacer casos explícitos, haciendo listas y haciendo dibujos por más orden que quieras llevar. Y si te fijas, la manera en la que lo hicimos, la idea recursiva detrás de todo esto, hicimos cero ejemplos. Nunca partimos una figura más grande que las figuras triviales. Resolvimos esta figura y resolvimos otra figura que era todavía más simple que estas dos. La observación importante fue cómo convierto este caso en casos parecidos, pero más simples. Parecidos. Tienen que tener más o menos la misma estructura. No tienen que, pero dado que la tienen, se puede seguir haciendo recursivo. Si en lugar de coronita 5 fuera montañita 4 y dinosaurio 4, entonces eso nos va a obligar a ir haciendo más y más reglas recursivas. ¿Sí? Tuvimos que hacer una regla recursiva para las coronitas y una para las montañitas porque esos fueron los dos tipos de figura que usamos. De acuerdo, hablo rápido cuando me emociono, pero esto es lo que podemos ayudarte, esto es lo que podemos hacer por ti, esto es lo que nos encanta hacer y hacemos muy bien. Talleres de Olimpiada de Matemáticas, si te interesa, inscríbete y nos vemos pronto.